Entre la fe y la luna, el enigma del hombre lobo a través de los siglos. Desde los desiertos descritos en las antiguas páginas de la Biblia, pasando por los rituales de la Grecia arcaica, hasta llegar a los bosques envueltos en la niebla de la Europa medieval, el mismo susurro atraviesa los siglos. El hombre que abandona su forma y corre bajo la luna como una bestia. En las páginas del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33, se encuentra una inquietante profecía que ha perdurado en silencio durante milenios. En aquella misma hora se cumplió la palabra concerniente a Nabucodonosor. Fue expulsado de entre los hombres y comía hierba como el ganado, y su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo hasta que le creció vello y sus uñas eran como garras de aves. Esta transformación del rey babilónico en una criatura bestial, documentada en textos sagrados venerados por millones de personas, no es una mera metáfora moral, sino una descripción clínica de una metamorfosis física que resonaría en culturas posteriores como un oscuro presagio de una maldición ancestral oculta en la genética humana. Siglos antes, en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, las Escrituras advertían sobre las maldiciones que caerían sobre los desobedientes. Pero si no obedeces la voz del Señor tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Entre los castigos divinos meticulosamente enumerados, las referencias veladas a transformaciones corporales, comportamiento salvaje nocturno y aislamiento en lugares desiertos sugieren el conocimiento profético de una condición que trascendía la comprensión médica de la época. Los eruditos rabínicos medievales interpretaron estos pasajes como evidencia de licantropía espiritual, un castigo divino que transformaba a humanos blasfemos en bestias carnívoras durante los ciclos lunares, condenados a vagar por tierras desoladas hasta la expiación mediante un sufrimiento indescriptible. Pero descripciones bíblicas más inquietantes surgen en los textos apócrifos, rara vez traducidos. El libro de Enoc, retirado del canon oficial durante los concilios de Nicea, pero conservado en monasterios etíopes, describe a los Nefilim, híbridos nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, como criaturas con apetitos insaciables que consumían todas las adquisiciones de los hombres hasta que era imposible alimentarlos. Cuando los recursos humanos se agotaron, se volvieron contra los de su propia especie. Comenzaron a devorarse unos a otros y a beber sangre. Esta transición de gigantes civilizados a caníbales bestiales refleja las narrativas licántropas posteriores con inquietante precisión, sugiriendo la memoria cultural de depredadores híbridos que vagaban en las noches antediluvianas. Las Escrituras nunca usaron explícitamente el término hombre lobo, pero surgen patrones a través del análisis textual comparativo. Las referencias a hombres que vivían como animales salvajes durante períodos específicos, el crecimiento anormal del vello corporal, el comportamiento nocturno depredador y las maldiciones hereditarias que se extendieron por generaciones, establecen arquetipos que culturas posteriores cristalizarían en leyendas específicas. Cuando los escribas hebreos documentaron que el rey Nabucodonosor comía hierba y desarrollaba garras de ave, preservaron evidencia de una condición médica o fenómeno sobrenatural que trascendió la categorización científica de su época. Evidencia que resurgiría en formas cada vez más elaboradas a medida que las civilizaciones surgían de las cenizas de los antiguos imperios. Un milenio después de que los profetas hebreos documentaran transformaciones bestiales, los filósofos griegos registraron fenómenos paralelos a través de sofisticadas perspectivas mitológicas. En los fragmentos supervivientes de Pausanias, historiador del siglo II, encontramos un relato de Licaón, rey de Arcadia, quien sirvió carne humana al dios Zeus durante un banquete ritual. El castigo divino fue instantáneo e irreversible. Zeus transformó a Licaón en lobo y sus hijos fueron alcanzados por un rayo, excepto el que imploró clemencia. Esta narración, conservada en la Descripción de Grecia, estableció la etimología del término licantropía, que literalmente significa transformación en lobo,
derivado del nombre de aquel rey maldito que primero cruzó la frontera entre la humanidad y la bestialidad. Ovidio, en sus Metamorfosis, ofreció una descripción visceral de la transformación licántropa que influiría en la literatura occidental durante 2 milenios. Intentó hablar, pero solo un aullido salió de su boca. Su furia habitual permaneció. La misma ferocidad permanece en sus ojos grises. Su forma se transformó en la de un lobo, pero su espíritu permanece inalterado. Esta preservación de la consciencia humana dentro de un cuerpo lupino representa el horror psicológico central de la maldición, el encarcelamiento de la racionalidad en una arquitectura bestial gobernada por instintos carnívoros incontrolables. Licaón se convirtió en el progenitor de un linaje maldito que rondaba las montañas de Arcadia, donde los pastores reportaban encuentros nocturnos con criaturas bípedas cubiertas de pelaje oscuro que caminaban como hombres, pero cazaban como lobos. Pero la mitología griega preservó tradiciones aún más inquietantes a través de los cultos a Apolo Liceo, literalmente Apolo el Lobo, venerado en rituales secretos donde los iniciados supuestamente adquirían la capacidad de transformarse temporalmente. Platón, en su República, menciona festivales en el monte Liceo donde los participantes consumían carne mezclada con vísceras humanas, tras lo cual necesariamente se convertían en lobos. Arqueólogos modernos han descubierto altares arcadios con huesos humanos quemados que datan de 1200 años antes de la Era Común, lo que valida los aspectos históricos de estas narraciones aparentemente fantásticas. Heródoto documentó la sociedad neuriana, una tribu nómada cuyos miembros se transformaban en lobos durante unos días al año, una descripción etnográfica que registró con escepticismo, pero que conservó como un importante testimonio cultural. La tradición griega distinguía entre la licantropía voluntaria, practicada por hechiceros y cultistas mediante rituales específicos, y la licantropía involuntaria, infligida como maldición hereditaria o castigo divino. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describió a una familia arcadia cuyos miembros cruzaron a nado un lago específico, colgaron ropa en robles y vagaron como lobos durante 9 años antes de volver a la forma humana, siempre que no consumieran carne humana durante su período bestial. Estas narraciones establecieron una mitología compleja que distinguía diferentes categorías de metamorfosis, cada una con reglas, limitaciones y métodos de reversión específicos que influirían en el folclore europeo posterior de forma apreciable mediante el análisis comparativo de textos medievales. Cuando Roma se cristianizó y el conocimiento clásico se fusionó con la doctrina eclesiástica, los informes sobre hombres lobo se multiplicaron por toda la Europa medieval, con una consistencia geográficamente imposible de explicar como mera histeria colectiva. En 1421, los tribunales suizos procesaron a un hombre acusado de transformarse en lobo y devorar niños, un caso meticulosamente documentado en actas judiciales que se conservan hasta nuestros días. Los testigos juraron bajo pena de excomunión haber observado una transformación física durante la luna llena. Mandíbulas alargadas, colmillos que se extendían más allá de las proporciones humanas, todo el cuerpo contorsionándose en espasmos mientras el vello oscuro brotaba de poros dilatados. Durante la caza de brujas entre 1500 y 1700, más de 30. Fueron ejecutados bajo cargos de licantropía, una cifra documentada a través de archivos inquisitoriales mantenidos por el Vaticano y gobiernos seculares. El caso más famoso sigue siendo el de Peter Stube, un granjero alemán que confesó bajo tortura en 1589 haber recibido un cinturón mágico que le permitía transformarse en un lobo codicioso, fuerte y poderoso durante 25 años de matanza. Castigos específicamente diseñados para erradicar maldiciones mediante la destrucción corporal completa. Pero registros médicos paralelos
sugieren siniestras explicaciones naturales. La hipertricosis congénita, una condición genética que causa un crecimiento excesivo de vello corporal, ha afectado a familias documentadas desde el Renacimiento, con individuos exhibidos en cortes europeas como curiosidades médicas. La porfiria aguda, un trastorno metabólico que causa fotosensibilidad severa, recesión gingival que expone los dientes, comportamiento errático y orina rojiza, refleja con inquietante precisión los síntomas atribuidos a los hombres lobo. La rabia transmitida por mordeduras de perro causa hidrofobia, agresividad extrema, espasmos faciales y tendencia a morder, una explicación racional para la infección licántropa a través de ataques de animales. Mientras la luna crezca y mengüe sobre horizontes oscuros, mientras los bosques primigenios conserven sombras impenetrables a la luz artificial, persistirá la posibilidad de que un depredador ancestral, mitad humano, mitad lobo, completamente real, espere el momento de revelarse de nuevo a un mundo que ha olvidado creer en monstruos que caminan entre nosotros. Si disfrutaste de esta inmersión en los oscuros misterios que abarcan siglos, deja un me gusta ahora. Suscríbete al canal para seguir los próximos documentales sobre enigmas, historia y fenómenos inexplicables. Muchas gracias por mirar y ser parte de este viaje.